Hola, otra vez. Quiero agradecerles una vez más la oportunidad de estar en Bucaramanga con ustedes en este congreso. Ahora es un placer estar aquí para presentar un poco una parte de mi trabajo. En esta charla empezaré con ideas más generales y también voy a incluir algo del trabajo que hemos realizado con nuestros colaboradores aquí en Colombia y también en el resto de Sudamérica. Hay un tema que surge de la época que estamos viviendo. Vivir durante una epidemia es vivir durante un marcado cambio evolutivo. Es decir, que muchas de las preguntas que tenemos de las enfermedades son básicamente preguntas evolutivas. ¿Cómo sabemos si las vacunas protegerán contra las nuevas variantes? ¿Tendremos los antibióticos para tratar las infecciones del futuro? En mi laboratorio en CHOP, siempre tratamos de incorporar estudios de la ecología y evolución, con lo que conocemos de la epidemiología y con los dos generamos unas hipótesis que podemos probar en el laboratorio bajo condiciones controladas. Usamos este proceso para entender cuáles son los factores determinantes de la propagación de patógenos. En este caso, el estafilococo dorado o aureus resistente a meticilina. Voy a mostrarles muchos árboles filogenéticos en esta charla. Y por eso es importante decirles por qué son tan útiles para entender evolución y la transmisión de enfermedades. Lo primero que dice un filogenia es cuáles de los virus o bacterias están más cercanas o más relacionados. Con esto puede decir que hay una cepa o muestra, las hojas en el árbol. ¿Se ve este? Sí, las hojas. No, ¿qué es más cercano a otra? Si son más cercanas, puede ser que son parte de un evento de transmisión. Puedes decir, en esta rama parece que hay un brote. Pero de mi punto de vista, la parte más interesante en el árbol es una descripción de toda la historia del bacteria o virus. Y cada punto de bifurcación, como aquí, es un antepasado real. Entonces, para cada nodo, les llamamos las bifurcaciones, fue algo vivo con ciertas características y una época. Por esto podemos calcular cuando existía esta bacteria, cuándo surgió, de dónde viene, qué características tenía. Y toda esta información puedes entender de la forma de árbol. Esta significa que puedes comparar con la epidemiología y con la biología de la enfermedad. Teniendo esto en cuenta, seguimos con la charla, que es realmente una historia de estafilococo en las Américas y la propagación de unas cepas que son resistentes a la meticilina. La esquema de la charla. Primero introduciré la cepa de SARM más famoso o prevalente en los Estados Unidos y también aquí en Colombia. Después voy a presentar los resultados de un estudio grande de 9 países en Latinoamérica, en el cual yo estuve involucrado con un equipo realmente panamericano. De allí iremos a Brasil,
para un estudio recién hecho en colaboración con un grupo en Río. Y al final quiero volver a Chile para una observación de cambios en cepas resistentes. Y posiblemente una cepa nueva surgiendo en el hemisferio occidental. Si tenemos tiempo, es posible que no. Tengo un breve caso médico sobre la resistencia a vancomicina. La historia natural de estafilococo es que entre 20 y 40% de todos nosotros humanos están colonizados en la piel o en la mucosa de la nariz con este bicho. El riesgo de infección es muy bajo y es una proporción muy pequeña que contraer una enfermedad. Pero la carga de colonización es tan alta que una proporción muy pequeña resulta en una tremenda cantidad de enfermedades. El sitio de colonización también es el lugar de más que 90% de la enfermedad. Entonces, infección de la piel representa la mayor parte de la carga de enfermedad. También es importante recordar, ya que soy biólogo evolutivo, que la piel y la mucosa son los lugares donde evolucionó y evolucionará el estafilococo. Entonces, cuando estás buscando las razones de la propagación o patogenicidad, hay que recordar que el estafilococo ha pasado más que 99% de su evolución, primero como un organismo comensal, y cuando causa una infección es en el contexto de la piel y tejido blando. Pero también puedes causar infecciones sistémicas y diseminadas. Y imagino que ustedes han visto muchos casos de eso. También es una causa muy importante de infecciones asociadas con el hospital o la asistencia sanitaria. Estos datos vienen de los Estados Unidos. Hace ya unos años, y los datos más recientes han colocado infecciones con C. diff al tope de la lista. Las estadísticas se ven muy similares aquí en Colombia. La historia de SARM en los Estados Unidos, pero en realidad en el mundo, es una historia de olas sucesivas de resistencia. Y con cada ola, la cepa dominante cambia. Es decir, que hay un reemplazamiento con cada ola. Además, cada ola trae una nueva carga de enfermedades y resistencia. Con cada ola, el tratamiento es más difícil o diferente. Es un proceso que podemos ver claramente, pero solo estamos empezando a entender los mecanismos básicos que están manejando el proceso. Obviamente, si podemos parar las olas, podemos parar la propagación. Más aún, las olas vienen rápidas. Penicilina salió como agente comercial en el año 1940. Cepas con resistencia surgieron en 1944. Cada vez que descubrimos un nuevo antibiótico, la resistencia ya está lista. Ahora voy a hablar un poquito de la historia de SARM en los Estados Unidos. La primera cepa aislada con resistencia a meticilina fue identificada en 1961, pero fue restringida al contexto del hospital. La epidemia de SARM afuera del hospital empezó en los años 90. Y en esa época fue una cepa que se denomina USA 400. La cepa USA 300 se empezó a propagar a fines de los años 90 y hubo un evento de reemplazamiento donde la USA 300 superó a la USA 400. Es realmente impresionante que una cepa que no fue detectada antes de 1999, en menos que de 3 o 4 años, fue la causa más frecuente de enfermedad. Vemos esto en un minuto. Estos datos de la Universidad de Chicago
donde tienen una colección inmensa de aislados clínicos, dicen que no había ni un ejemplo de la cepa USA 300 antes de 2001. También muestran que el aumento en la carga de enfermedad fue resultado de la propagación de USA 300. En realidad, entonces, fueron dos epidemias que vimos como una. Todo esto resultó en un aumento de infecciones resistentes y serios, ya que necesitaron una estancia en un hospital. Esto es un problema particular para la gente más débil, los niños pequeños y la gente de mayor edad, y también es un problema que afecta a la gente indigente que reciben su asistencia de salud del gobierno. Más aún, fue un problema grave para el sistema de salud, con 14 millones de hospitalizaciones y 19,000 muertes en el año 2005. Esto es una mortalidad mayor que la suma de muertes por VIH y tuberculosis en los Estados Unidos. Más importante aún, la cantidad total de infecciones serias de la piel se duplicó entre los años 2005 y 2009, indicando que no solamente era reemplazamiento, pero también un aumento en la carga de enfermedad. Y realmente fue un reemplazo. Para 2005, USA 300 había llegado como la causa más frecuente de infecciones de la piel y los tejidos blandos. 63% de todos Staph aureus aislados fueron SARM. 87% de SARM estaban adquiridos en la comunidad y 99% de estos fueron USA 300. ¿Por qué USA 300 es tan agresivo? Oh, sí. Queríamos saber por qué USA 300 es tan agresivo y tan bueno en la propagación. Y si no estuvo en cualquier parte antes de 1999, ¿de dónde viene? Estos tipos de preguntas son preguntas evolucionarias. Y la respuesta parcial, no entendemos todo, es que también es un mecanismo evolucionario. Los primeros estudios usando genomas enteros sugirieron que habría un grupo de genes nuevos en el genoma de USA 300. Los más importantes de ellos les llamaron el Arginine Catabolic Mobile Element, o ACME, porque hay varios genes con la función putativa de catabolismo de arginina. Es más, proponen que estos genes fueron adquiridos por otro estafilococo, Staphylococcus epidermidis, que es aún mejor que Staphylococcus aureus en colonizar la piel. En nuestro trabajo, que no tengo tiempo de explicar profundamente, podemos demostrar que el locus genético fue adquirido de Staphylococcus epidermidis y usando un reloj molecular podemos decir que ocurrió entre 1981 y 1997, justamente antes de la epidemia. Y aquí es el locus acme. También mostramos que algunos de los genes en el locus acme funcionan a desintoxicar químicos como espermidina, hechos en la piel, que son tóxicos a estafilococo. Pero todavía hay genes que no se entienden en el acme y estamos trabajando en eso. Para subrayar este evento, hicimos una película. Se ve en la película el mundo de los estafilococos en la piel. El organismo más dominante es Staphylococcus epidermidis, pero hay algunos aureus. Con la muerte de un epidermidis, estoy esperando la muerte, salen fragmentos de ADN
que entran en una célula de aureus y están incorporados en el genoma. Con los genes nuevos, aureus puede multiplicarse más en la piel. En una manera, es un híbrido entre aureus y epidermis. Ok. Ahora, desde la perspectiva micro hasta la perspectiva global. Durante la epidemia de USA 300, habían otras epidemias de SARM en distintas partes del mundo. Están resumidas aquí en el mapa. La parte rosada es la epidemia de USA 300, pero se puede ver otras cosas ocurriendo en otros lugares, como Brasil, por ejemplo. Pero cuando publicaron este artículo de revista, incluyeron esta parte de abajo entrando en Colombia. La hipótesis fue que era una extensión de la USA 300 norteamericana llegando a Sudamérica. Eso fue basado en el trabajo de nuestro héroe colombiano de la historia, César Arias, infectólogo para adultos, quien tiene laboratorios en Bogotá y en la Universidad de Texas. Dr. Arias había identificado una cepa propagándose en la parte norte de Sudamérica, que tenía muchos de los aspectos igual que USA 300, y molecularmente era muy parecida a USA 300, pero no tenía acme, y por eso no podemos explicar la propagación en esta cepa a causa de los genes de acme. Hicimos juntos la secuencia de genoma completa de algunos aislamientos de Colombia, Ecuador y Venezuela, y en todos faltaron los genes del acme. Pero en su lugar, porque teníamos los genomas completos de las cepas, notamos un nuevo bloque de genes adquiridos en las cepas de Colombia. Esto también parece que fueron adquiridos de una cepa de Staphylococcus epidermidis en el mismo lugar en el genoma como acme, pero es casi completamente distinto al acme. Le llamaron comer porque tenía genes que funcionan para defender estafilococos de metales tóxicos como cobre y mercurio. Es interesante pensar en la cuestión si estamos manejando el desarrollo de resistencia con la contaminación del medio ambiente. Estamos trabajando mucho con los genes del cobre en mi laboratorio y es posible que también afecten la capacidad de vivir dentro macrófagos. Cuando hicimos un árbol filogenético, se ve que habían dos ramas grandes representando las dos epidemias, en el norte y en el sur. Recientemente hicimos un árbol más grande con más genomas y este árbol nos ayudó a entender algunas cosas muy relevantes de las fechas importantes para la propagación de USA 300. Primero, habían genomas de todo el mundo y muchos países fuera de las Américas, pero la gran mayoría fueron en el hemisferio occidental. La otra cosa es que la mayoría de la propagación fue justamente antes de la introducción comercial de meticilina en 1960. Más aún, podemos usar los poderosos métodos de análisis filogenético y un reloj molecular para calcular las fechas de cuando empezaron a llegar los genes de comer y acme. Ambos fueron adquiridos justamente antes de la propagación de las epidemias. También es importante destacar que las dos epidemias empezaron a propagarse en los dos países, Colombia y Estados Unidos, independientemente en los años 1980. Y en este sentido son paralelas. La epidemia colombiana no es una extensión de Norteamérica, pero con
ese nuevo árbol teníamos el poder estadístico para calcular el lugar donde vivió cada uno de los antepasados de las epidemias. Y se ve aquí con el gráfico circular que lo más probable es que USA 300 fue introducido a Colombia de Norteamérica. Para ponerles al día sobre Norteamérica, los datos que tenemos ahora dicen que estafilococo sigue siendo un desafío muy grande para la salud, pero las tasas de SARM, especialmente en el hospital, han bajado mucho, especialmente hasta el año 2013. Pero desde allá no han bajado mucho. Los casos de SARM adquiridos en la comunidad han bajado un poco, pero no tanto, y no han cambiado mucho recientemente. Ahora quiero presentarles un estudio recién publicado con César Arias y Carlos Seas, y un equipo que viene de 9 países latinoamericanos y también de los Estados Unidos. En este estudio habían 24 hospitales de enero 2011 hasta julio 2014. Fue un cohorte prospectiva y observacional. Pacientes incluidos tenían un caso de bacteriemia con SARM y fueron de más de 18 años. Hicimos una caracterización molecular para todas las secuencias del genoma completa para 96 cepas. El resultado dice algo importante de la epidemiología de SARM en Sudamérica. La epidemiología es completamente distinta en cada país y en cada región. USA 300 es la cepa dominante en la parte norte de Sudamérica, pero Chile y Perú tienen una epidemiología distinta con una cepa de otra rama del árbol filogenético. Guatemala y México son parecidos, pero es importante notar que no tienen mucho USA 300. Brasil está dominando por otra cepa y Argentina es una mezcla única. Esto dice que cada región tiene sus propios factores biológicos que están manejando la propagación. También dice que hay mucho más trabajo que hacer. También quiero decir que las tasas de bacteriemia con USA 300 en Colombia y Ecuador son mucho más bajos. Entonces, puede ser que USA 300 no es tan invasivo. Ahora, quiero viajar un rato a Brasil para contar la historia de las olas de SARM en este país. En la vigilancia de Brasil ya hemos visto 2 olas. En los años 90, la cepa dominante fue denominada la Brazil Epidemic Clone, o BSC. En los años 2000, la cepa dominante fue algo que se llama ST1. Queríamos saber si ST1 todavía era la cepa dominante. Entonces, con un grupo de colaboración en Río, hicimos un estudio donde recolectamos 60 muestras secuenciales de 51 hospitales en Río dentro de un periodo de 3 años. Hicimos la tipificación molecular para todos y un estudio de los genomas completos para los 200. Teníamos aproximadamente 200 aisladas de 3 tipos: bacteriemia, infección en otro lugar del cuerpo, no bacteriemia, y de colonización nasal. Vemos de la tipificación molecular que habían varias cepas dominantes, pero el BSC, lo antiguo, casi no estaba, y el ST1, la cepa dominante en los años 2000, fue disminuido. En su lugar, habían otros linajes, pero el grupo dominante fue algo que se llama CC5 SCCMEC2. Disculpen la nomenclatura, yo sé que confunde mucho. Primero notamos que este linaje tenía mucho más resistencia a los antibióticos, con casi la mayoría de los aislados con resistencia a más que 4 antibióticos,
usados para estafilococo, especialmente clindamicina y levofloxacin. También notamos algo que puede ser muy importante en este tipo de estafilococo. Tienen una distribución distinta en las tasas de enfermedades y edades. Fue encontrado mucho más en casos de bacteremia y en el grupo de mayor edad. Y los efectos parecen que son independientes estadísticamente. Puedo decir que la enfermedad, la agresividad está cambiando al mismo tiempo que la resistencia está aumentando. Cuando hicimos un árbol filogenético de este linaje, también notamos algo muy interesante. Un grupo nuevo en una rama, o sea, una subrama de CC5-SCCMEC2. El tipo molecular de esta rama fue ST105, algo que debe recordar. Está aquí. Esta subrama parece que está propagando muy rápido en río, es multiresistente a otros antibióticos y también es vinculada con más infecciones de la sangre. Con el reloj molecular, estimamos que empezó a propagarse en río en 2009, muy recientemente. Pero ¿por qué nuestro estudio fue enfocado en río? Puede ser que está propagándose en otros lugares del mundo. Y con esto viajamos a Chile y un equipo encabezada por Dr. José Munita. En Chile han tenido una cepa dominante por muchos años denominada el clono chileno cordobés, pero recién han notado que la frecuencia de este clono está bajando. Se ve aquí que las proporciones de cepas están cambiando y hay dos grupos linajes que están creciendo, el ST72 y el de Río ST105, el mismo que está surgiendo en Río. También tenemos datos de los Estados Unidos y Honduras que dicen que ST105 puede estar surgiendo ahora y probablemente va a venir por acá. Ok, pensamientos, resumen y pensamientos. Estudios globales pueden llegar a conocimientos locales, incluso al nivel de cambios fundamentales en los genes. Las epidemias son muy dinámicas y cambiantes. Genomas completos y estudios filogenéticos son indispensables. Y la heterogeneidad de la epidemiología de SARM en Sudamérica nos da la oportunidad de entender los factores que ayudan y paran la propagación de resistencia antimicrobiana. Y resistencia a antimicrobióticos no es simplemente una cuestión de antibióticos, también es cuestión de sobrevivencia y colonización en el cuerpo y posible en el medio ambiente. Ok, quiero decir que todo el trabajo aquí es realmente global y tiene muchas personas involucradas aquí en Colombia, en Perú, en Chile y en Río también. Muchas gracias.